Hay noches en las que el olor a desinfectante y a óxido metálico vuelve a mi nariz. No es un recuerdo, es una presencia, una sombra fría que se cierne cuando la luz de la luna atraviesa mi ventana y se posa en el viejo marcador de pizarra que guardo en el cajón de mi escritorio. 22 años en la unidad de cuidados intensivos te enseñan a vivir con la muerte, a entenderla, a veces incluso a negociar con ella. Pero hay casos que no se cierran, que no se archivan, que se quedan grabados no en un expediente, sino en el alma. Este fue uno de ellos, un paciente que me obligó a mirar más allá de lo que la ciencia podía explicar, a un abismo que hasta hoy me sigue persiguiendo. Antes de seguir, dime desde dónde y a qué hora me estás escuchando. Me interesa saber hasta dónde llega este eco. Soy el doctor Alejandro Vargas, aunque mis colegas siempre me llamaron Alex. Durante 22 años, mi vida transcurrió entre los monitores y el pulso incierto de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Ciudad de México. Era un nosocomio público, de tercer nivel, con una UCI de 18 camas que, invariablemente, operaba al límite de su capacidad, con recursos que siempre parecían insuficientes. Mi especialidad era el manejo crítico de pacientes adultos, con una subespecialidad en neurocríticos. A lo largo de mi carrera vi de todo: milagros, tragedias, la fragilidad de la vida expuesta sin filtros. Mi creencia inquebrantable, forjada en incontables horas de estudio y práctica, era que cada patología, cada síntoma, cada anomalía en el cuerpo humano tenía una explicación fisiopatológica, un tratamiento basado en evidencia. Creía ciegamente en la ciencia, en la capacidad de la medicina para desentrañar cualquier misterio que el cuerpo presentara. Mi limitación, mi mayor sesgo quizás, era mi resistencia a aceptar lo inexplicable, aquello que escapaba a los manuales, a los algoritmos, a los fríos datos de los monitores. Mi miedo más profundo era la impotencia, la incapacidad de ofrecer una respuesta o una solución. Y fue en 2013, en una noche particularmente agotadora, cuando esa convicción se hizo añicos. Era una de esas guardias donde el aire de la UCI se sentía pesado, cargado con la desesperación contenida y un tinte metálico casi imperceptible, el eco de tantas batallas perdidas. Habíamos tenido un ingreso tras otro desde las 7 de la tarde, y la fatiga ya hacía mella en el equipo. Yo estaba revisando las gráficas de un paciente con sepsis fulminante, sus parámetros oscilando peligrosamente en la pantalla, cuando la enfermera jefe, Guadalupe, se acercó a mí. Su expresión era una mezcla de perplejidad y una extraña inquietud. «Doctor Vargas», me dijo, su voz apenas un susurro que luchaba contra el zumbido constante de los ventiladores. «Tenemos un ingreso inusual. Un hombre joven, sin historial médico relevante, encontrado inconsciente en su departamento. Los paramédicos no encontraron nada obvio, y en urgencias tampoco. Lo traen como un coma de origen desconocido, pero hay algo extraño en él. Esa fue la primera vez que escuché de él, del paciente que sin saberlo se convertiría en mi tormento más persistente. ¿Qué clase de extraño podía ser un coma? Extraño, pensé, es un término subjetivo, poco útil en medicina crítica. Mi mente, entrenada para la objetividad, ya estaba descartando cualquier connotación mística o inusual. En la UCI, extraño solía significar difícil o complejo, pero siempre con una explicación subyacente que la ciencia tarde o temprano revelaría. «Guadalupe», le respondí con la voz más serena que pude reunir, a pesar de la punzada de cansancio que me atravesaba. «Lleve al paciente a la cama 12. Pida un set completo de laboratorios, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, pruebas de función hepática y renal, gasometría arterial. También un panel toxicológico. Quiero una tomografía axial computarizada de cráneo simple y contrastada, y un electroencefalograma de inmediato. Ya sabe el protocolo para coma de origen desconocido. Y por favor, manténgame informado de cualquier cambio». Mientras Guadalupe asentía y se dirigía a la estación de enfermeras, sentí una pequeña punzada de irritación. No con ella, sino con la situación. Un coma de origen desconocido era un desafío, claro,
Pero no algo extraño. Era un rompecabezas que requería paciencia y método. Me dirigí a la cama 12, donde el equipo ya estaba preparando al paciente. Era un hombre joven, quizás de unos 30 años, de complexión atlética. Su piel, curiosamente, tenía un tono ligeramente pálido, casi cerúleo, a pesar de que sus parámetros de oxígeno en sangre eran perfectos. No había signos de trauma externo, ni marcas ni heridas visibles. Sus facciones eran regulares, un rostro común, pero en ese momento inexpresivo, como una máscara de cera. «Doctor», dijo una de las enfermeras, «sus signos vitales están estables. Tensión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 65, saturación de oxígeno 99% con puntas nasales a 2 litros, temperatura 36.8 grados Celsius, respiración espontánea, aunque un poco superficial». Me acerqué y observé el monitor. Los números eran en efecto impecables. Demasiado impecables, pensé fugazmente. Era raro ver a un paciente con un Glasgow de 3 tan perfectamente estable en sus vitales, sin apoyo ventilatorio, sin arritmias, sin picos de presión arterial que a menudo acompañan al daño cerebral agudo o a la intoxicación severa. Realicé mi exploración neurológica de rutina. Pupilas isocóricas, reactivas a la luz, pero sin respuesta al dolor. No había reflejo nauseoso ni corneal. Un Glasgow de 3, el puntaje más bajo posible, indicaba un estado vegetativo profundo. ¿Pero por qué? ¿Qué había provocado esta desconexión total sin dejar rastro en el exterior? Mis dedos recorrieron su cuello, buscando rigidez, luego sus extremidades, comprobando el tono muscular, que era flácido. No había movimientos espontáneos, ni respuesta a estímulos verbales o dolorosos. Era un lienzo en blanco neurológico. Ordené una punción lumbar para descartar meningitis o encefalitis, aunque la ausencia de fiebre y rigidez de nuca no apuntaba a ello. También una resonancia magnética en cuanto fuera posible, además del ATAC. Mi mente corría a través de los algoritmos diagnósticos. Intoxicación, accidente cerebrovascular, encefalopatía anóxica, estado posictal, trastornos metabólicos severos, enfermedades autoinmunes. La lista era larga, pero cada posibilidad parecía menos probable al ver su estabilidad general y la ausencia de hallazgos obvios. Mientras examinaba al paciente, noté algo. No era algo físico, ni un dato en el monitor. Era una sensación. Una quietud inusual alrededor de él. No la quietud de la muerte, ni la de un sueño profundo. Era una ausencia, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más silencioso en su proximidad. Descarté la idea de inmediato. El cansancio, sin duda. Las horas extras, la presión constante. Mi cerebro estaba buscando patrones donde no los había, inventando sensaciones para justificar una falta a la explicación. Era mi resistencia a lo inexplicable, manifestándose. «Doctor», interrumpió Guadalupe, «los resultados del laboratorio están llegando, y la TAC de cráneo ya está lista». Me volví hacia ella, agradecido por la interrupción. La ciencia, los datos, eso era lo que me anclaba, lo que me daría las respuestas. O eso creía yo en ese momento. Me dirigí a la estación de enfermeras, donde la pantalla principal ya mostraba los primeros resultados. Guadalupe se unió a mí, con una carpeta llena de impresiones. Comencé a revisar los valores con avidez, buscando cualquier anomalía, cualquier pista que me sacara del atolladero. Biometría hemática, hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas, todo dentro de rangos normales, sin signos de infección, anemia o problemas de coagulación. Química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubinas, enzimas hepáticas, impecables. No había desequilibrios metabólicos que pudieran explicar un coma. Gasimetría arterial, pH, PCO2, PO2, bicarbonato, saturación de oxígeno, perfectos. Su oxigenación era óptima, sin acidosis ni alcalosis. Panel toxicológico, la prueba rápida de drogas en orina y la masa específica en sangre,
que ya estaba lista. Arrojaron un resultado negativo para cualquier sustancia común: opiáceos, cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas, barbitualcohol. Nada, ni siquiera un rastro de medicamentos de venta libre. Doctor, ¿y la tomografía?, preguntó Guadalupe, notando mi creciente frustración. Vamos a verla, respondí, dirigiéndome al monitor de la sala de lectura de imágenes. El neuroradiólogo de guardia, el doctor Fonseca, ya estaba allí, con las manos en la cintura, mirando la pantalla con una expresión de desconcierto similar a la mía. Alex, dijo Fonseca, sin apartar la vista de las imágenes, no hay absolutamente nada. El cerebro está anatómicamente perfecto. Sin hemorragias, sin infartos isquémicos, sin tumores, sin signos de edema cerebral. Los ventrículos son simétricos, los surcos corticales son normales. Incluso el contraste no reveló ninguna malformación arteriovenosa o lesión vascular. Es la TAC más limpia que he visto en un paciente con Glasgow 3. Recorrí las imágenes una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa. Pero Fonseca tenía razón. Era un cerebro de libro de texto, en un paciente que clínicamente no debería tener uno. La normalidad de los resultados era paradójicamente lo más alarmante. Regresé a la cama 12, con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. El electroencefalograma, EEG, ya estaba conectado, y la técnica de neurofisiología ajustaba los electrodos. Las ondas cerebrales comenzaron a aparecer en la pantalla. Les observé con la misma intensidad con la que había revisado los demás estudios. Buscaba patrones de actividad epiléptica, ondas lentas difusas que indicaran encefalopatía severa, o incluso un patrón de supresión estallido. Lo que vi fue aún más desconcertante. El EEG mostraba una actividad cerebral rítmica, de bajo voltaje, compatible con un estado de sueño profundo. No había signos de convulsiones subclínicas, ni de daño cortical masivo, ni de muerte cerebral. Era como si el paciente estuviera simplemente dormido, en un sueño del que no podía despertar, a pesar de que el resto de su cuerpo funcionaba con una normalidad casi insultante. «Esto no tiene sentido», murmuré, más para mí que para el equipo. Un Glasgow de 3, con unos estudios tan normales, es inaudito. Guadalupe me miró, y pude ver en sus ojos la misma inquietud que sentía. El extraño que había mencionado antes ya no parecía un término tan subjetivo. «¿Y la punción lumbar, doctor?», preguntó. «Ya la hice», respondí. El líquido cefalorraquídeo salió claro, sin presión aumentada. Lo mandé a analizar para bioquímica, citología y cultivos, pero dudo que revele algo. Si fuera meningitis o encefalitis, veríamos fiebre, rigidez de nuca y al menos alguna alteración en los leucocitos o proteínas en el LCR. Esto es diferente. Me quedé de pie junto a la cama 12, observando al paciente. Su rostro seguía siendo una máscara inexpresiva, pero ahora, la quietud que lo rodeaba no me parecía una ilusión del cansancio. Era palpable, una especie de vacío, de ausencia de vida interior. A pesar de que su corazón latía, sus pulmones respiraban y sus monitores marcaban la perfecta sinfonía de un cuerpo funcional. Era como si su conciencia se hubiera evaporado, dejando la carcasa intacta. Mi mente, acostumbrada a la lógica y la evidencia, chocaba de frente contra un muro de inexplicabilidad. La ciencia, por primera vez en mi carrera, no tenía respuestas. Y el miedo a la impotencia, mi mayor temor, comenzaba a asomarse, frío y real. Las horas siguientes se difuminaron en una niebla de frustración y un creciente desasosiego. Repasé los resultados una y otra vez, buscando la pequeña inconsistencia, el dato que se me había escapado. Pero no había. Era como si el paciente fuera un fantasma médico, presente físicamente, pero ausente en todos los parámetros que definían la vida y la enfermedad. La llegada de los familiares añadió una capa más de complejidad y dolor a la situación. Eran los padres del joven, un matrimonio de unos 50 años, visiblemente angustiados. Sus ojos, llenos de esperanza y terror, se fijaron en mí, esperando respuestas que yo no tenía. «Doctor, ¿cómo está nuestro hijo?», preguntó la madre, su voz apenas un susurro.
El padre, más estoico, me miraba con una intensidad que exigía la verdad, por dura que fuera. Me tomé un momento, respirando profundamente, antes de intentar explicar lo inexplicable. Su hijo está en coma profundo, un Glasgow de 3. Sus signos vitales son estables, no necesita soporte ventilatorio. Y lo más desconcertante es que hemos realizado una batería exhaustiva de estudios, laboratorios completos, tomografía de cráneo, electroencefalograma, punción lumbar, y todos los resultados son normales, perfectamente normales. Vi la confusión en sus rostros, la incapacidad de procesar esa contradicción. ¿Normales? Pero, ¿y por qué no despierta? ¿Qué tiene?, inquirió el padre, la voz áspera por la incredulidad. Esa es la pregunta que nos atormenta, admití, sintiendo la impotencia como un nudo en el estómago. No hay evidencia de daño cerebral, ni intoxicación, ni infección, ni desequilibrio metabólico. El EEG muestra un patrón compatible con sueño profundo, no con un coma de esta magnitud. Es un caso sin precedentes en mi experiencia. La palabra extraño ya no me parecía una debilidad. Era la única descripción honesta. Les expliqué que continuaríamos con la observación, buscando cualquier mínimo cambio, y que estábamos considerando estudios aún más especializados, aunque la esperanza de encontrar algo con ellos era escasa. Les hablé de la resonancia magnética que aún estaba pendiente y de la posibilidad de consultar con neurofisiólogos de otros hospitales. Aunque en el fondo sabía que lo que estábamos enfrentando iba más allá de un simple diagnóstico difícil. Los padres se quedaron junto a la cama de su hijo, tomándole la mano inerte. La madre lloraba en silencio, mientras el padre observaba el rostro impasible del joven, como si tratara de encontrar una señal, un indicio de vida en esa máscara de cera. Y fue entonces, al verlos, cuando la sensación volvió con más fuerza. Esa quietud, esa ausencia, no era solo alrededor del paciente, parecía emanar de él, llenando el espacio, absorbiendo la luz y el sonido. No era el silencio de la UCI, sino un silencio profundo, abismal, que parecía robar la energía del ambiente. Era como si una parte esencial de su ser hubiera sido arrancada, dejando un hueco palpable. Descarté de nuevo la idea como una fantasía, un producto del estrés y la falta de sueño. Mi mente se aferraba a la ciencia, a la lógica, pero cada vez era más difícil ignorar esa percepción anómala. Era una batalla interna entre el médico racional y una intuición que gritaba algo diferente, algo incomprensible. Los días pasaron y la situación no cambió. El paciente de la cama 12, al que ya nos referíamos simplemente como el paciente del coma inexplicable, seguía con sus vitales perfectos, su EEG de sueño y su Glasgow de 3. Los padres venían cada día, sus ojos cada vez más hundidos, su esperanza menguando. Yo me sentía cada vez más acorralado. Mi reputación como médico, mi fe en la ciencia, todo puesto a prueba por este enigma viviente. La UCI, que siempre había sido mi fortaleza, mi dominio, se había convertido en un lugar donde la certeza se disolvía en la incertidumbre más pura. La UCI, que siempre había sido mi fortaleza, mi dominio, se había convertido en un lugar donde la certeza se disolvía en la incertidumbre más pura. La falta de sueño y la presión constante comenzaron a hacer mella en mi juicio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro inexpresivo del paciente de la cama 12, una especie de esfinge médica que se burlaba de todo lo que creía saber. Mi mente giraba en círculos, buscando una patología rara, un síndrome oscuro, cualquier cosa que pudiera encajar en el rompecabezas. Pero no había piezas, solo un vacío. Decidí convocar a una junta multidisciplinaria. Reuní a neurólogos, neurofisiólogos, toxicólogos y hasta psiquiatras. Presenté el caso con meticulosidad, repasando cada estudio, cada valor, cada observación. La sala se llenó de un silencio expectante, luego de murmullos de perplejidad. Las sugerencias iban desde pruebas genéticas exóticas hasta la posibilidad de un trastorno de conversión masivo.
Aunque la idea de una histeria colectiva, manifestada en un coma tan profundo, me parecía un insulto a la inteligencia. Nadie, absolutamente nadie, había visto algo así. Las hipótesis se agotaban tan rápido como surgían, chocando con la pared infranqueable de los resultados normales. «Doctor», dijo uno de los neurólogos más jóvenes, con una expresión de genuina frustración, «hemos agotado el manual. Si no fuera por el Glasgow 3, diría que este paciente está en un sueño profundo inducido por algún agente desconocido que no detectamos. Pero un coma de esa profundidad, sin signos de daño estructural o funcional, es un fantasma». La palabra fantasma resonó en mi cabeza, dándole voz a esa sensación que me había estado acechando. No era solo un fantasma médico. Era como si el alma del paciente se hubiera esfumado, dejando un cuerpo perfectamente funcional como un mero caparazón. Guadalupe, siempre atenta, notó mi creciente obsesión. Me encontraba revisando al paciente varias veces por turno, palpando su piel, observando su pecho subir y bajar, como si esperara que en algún momento la quietud que lo rodeaba se rompiera y me revelara su secreto. Pero no había nada. Solo esa ausencia, cada vez más densa, más opresiva. Los padres, ajenos a nuestras discusiones académicas, solo veían a su hijo inerte. La madre, con la voz quebrada, me preguntó un día: «¿Hay algo más que podamos hacer, doctor? ¿Algún especialista en otro país? ¿Alguna terapia experimental?». Su desesperación era un espejo de la mía, y me dolía no poder ofrecerles ni una brizna de esperanza real. «Estamos haciendo todo lo humanamente posible, señora», le respondí, sintiendo el peso de la mentira piadosa en mis labios. Sabía que estábamos agotando las opciones, no porque no las hubiera, sino porque ninguna de ellas aplicaba a un caso tan anómalo. La UCI, normalmente un hervidero de actividad y decisiones rápidas, parecía ralentizarse alrededor de la cama 12. Incluso las enfermeras, acostumbradas a lo más terrible, evitaban mirarlo directamente. Había algo en su inmovilidad perfecta, en la regularidad de sus monitores, que resultaba perturbador. No era la angustia de la muerte inminente, sino la inquietud de una vida suspendida, de una conciencia ausente que desafiaba toda explicación. Me sentía atrapado en una pesadilla lógica, donde las reglas de la medicina se habían torcido y me dejaban a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. La ciencia, mi ancla, se había soltado, y yo comenzaba a sentir el frío abismo de lo desconocido. Las semanas se arrastraron, convirtiendo la urgencia inicial en una rutina de desesperación silenciosa. El hospital seguía su curso frenético, pero para mí, el tiempo se había detenido en la cama 12. Mis colegas, aunque respetuosos, comenzaron a evitar mis miradas, a desviar la conversación cuando el tema del paciente del coma inexplicable surgía. Sentía su incomodidad, la forma en que su ciencia, como la mía, se había estrellado contra este muro impenetrable. Me estaba quedando solo en esta batalla, librándola no solo contra la enfermedad, sino contra la lógica misma. Mi vida personal se desintegró. Las llamadas de mi familia quedaban sin respuesta. Dormía poco, y cuando lo hacía, los sueños eran fragmentos confusos del rostro del joven, de monitores que marcaban «normal» con una insistencia burlona. Me encontraba físicamente agotado después de cada visita prolongada a la cama 12, una fatiga que no podía atribuir solo a las horas sin dormir. No era solo una sensación, era casi una realidad tangible. El aire alrededor de la cama 12 parecía más denso, más frío, como si la temperatura ambiente bajara unos grados solo en ese perímetro. Lo atribuía al aire acondicionado, a mi propia sugestión, a cualquier cosa que me permitiera aferrarme a la racionalidad. Pero la sensación persistía, un escalofrío que no venía del exterior. Los padres ya no preguntaban qué tiene, sino hasta cuándo. Sus ojos, antes llenos de una esperanza tenue, ahora reflejaban una resignación sombría, mezclada con una pregunta tácita y terrible. ¿Cuándo debían dejarlo ir? Esa era la pregunta que me atormentaba más.
¿Cómo declarar sin esperanza a un paciente cuyos parámetros vitales eran perfectos? ¿Cómo explicar que la vida se había ido, pero el cuerpo se negaba a morir? La medicina moderna, con toda su tecnología, no me había preparado para esto. Guadalupe intentó sacarme a cenar una noche, preocupada por mi aspecto demacrado, pero yo solo podía pensar en el paciente. Doctor, necesita descansar. No va a encontrar la respuesta si se quema, me dijo. Su voz suave, pero firme. Asentí, pero sabía que era inútil. Había cruzado un umbral. Este caso ya no era solo un desafío médico, era una afrenta personal, una anomalía que amenazaba con desmantelar todo lo que creía saber. Comencé a buscar en los rincones más oscuros de la literatura médica. Artículos sobre síndromes rarísimos, enfermedades priónicas, incluso casos de coma inducido por agentes desconocidos en conflictos bélicos. Nada encajaba. La perfección de los estudios era una barrera inquebrantable. Fue entonces cuando mi mente, exhausta y desesperada, empezó a considerar lo impensable. ¿Y si no era una enfermedad? ¿Y si lo que sentía, esa ausencia, esa frialdad, no era una metáfora? La idea era absurda, una traición a la ciencia que había jurado defender. Pero cada vez que me acercaba a la cama 12, esa sensación se intensificaba. Una certeza irracional que me susurraba que el cuerpo estaba allí, sí, pero lo que lo animaba, lo que lo hacía él, había partido. Era como si un vacío se hubiera abierto en el centro de mi unidad de cuidados intensivos, y yo, el supuesto guardián de la vida, estaba cayendo en él. La UCI, antes un santuario de la ciencia, se había transformado en un lugar donde lo inexplicable reinaba, donde la línea entre lo físico y lo etéreo se había difuminado peligrosamente. Me encontraba en un punto de quiebre, donde la lógica médica ya no era suficiente, y la desesperación me empujaba hacia un abismo de preguntas sin respuesta, un lugar donde solo podía confiar en mis sentidos, por más irracionales que parecieran. La ciencia, mi religión durante décadas, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la cama 12. Ya no era solo una anomalía, era un agujero negro que absorbía mi racionalidad. Mis colegas me veían como un hombre que se estaba perdiendo en la obsesión. Y quizás tenían razón. Pero ¿cómo explicarles que no era solo obsesión, sino una certeza visceral que crecía con cada día? La UCI, mi templo, se había convertido en mi celda. Empecé a pasar las noches en el hospital, no en la sala de descanso, sino sentado en una silla junto a la cama del paciente, observándolo. No buscaba signos vitales anómalos. Los monitores los mostraban con una regularidad irritante. Lo que buscaba era una señal, un parpadeo, cualquier cosa que desmintiera esa quietud sepulcral. En el silencio de la madrugada, cuando solo se oía el zumbido de los aparatos y el suave respirar mecánico del paciente, la sensación se volvía casi insoportable. Era como si el aire se helara, no por el aire acondicionado, sino por una presencia gélida que se cernía sobre la cama. Mi piel se erizaba, y a veces juraría que sentía un ligero tirón en el borde de mi bata, una mano invisible que intentaba llamar mi atención. Lo achacaba al cansancio, a la sugestión, pero el escalofrío era real, y no desaparecía. Guadalupe, con su paciencia infinita, me traía café y sándwiches a deshoras. «Doctor, parece que ha visto un fantasma», me dijo una noche, con una sonrisa triste. No se equivocaba. Había visto uno, o más bien, sentía su presencia. Intenté confesarle mis pensamientos más irracionales. La idea de que el alma del paciente no solo se había ido, sino que quizás había sido expulsada, o que algo ocupaba su lugar. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Cómo un hombre de ciencia podía admitir algo así? Ella solo habría visto mi derrumbe. La presión de los padres se hizo insostenible. La madre, con los ojos hinchados por el llanto, me abordó en el pasillo. «Doctor, mi hijo». A veces siento que no es él. Cuando le tomo la mano está fría, tan fría. ¿Cree que está sufriendo? ¿Está esperando algo? Sus palabras fueron un eco de mis propios miedos más profundos.
No le conté lo del frío, lo de la ausencia palpable. Solo pude balbucear las mismas frases vacías sobre la estabilidad y la esperanza. Pero la verdad era que ya no creía en mis propias palabras. Comencé a llevar un diario, no un diario médico, sino uno personal, donde anotaba mis observaciones más bizarras, la persistente sensación de frío, los susurros inaudibles que creía escuchar en las madrugadas, la forma en que los monitores de la cama 12 parecían parpadear de forma errática en momentos específicos, solo para volver a la normalidad cuando me acercaba. Sabía que era una locura, que estaba al borde de una crisis nerviosa, pero no podía parar. Era como si el paciente me estuviera llamando, no con voz, sino con una ausencia tan potente que se manifestaba físicamente. Mi vida fuera del hospital se había evaporado. Mis amigos dejaron de llamarme. Mi departamento se sentía como un lugar extraño. El mundo exterior parecía irreal, descolorido, mientras que la UCI y la cama 12 en particular se había convertido en mi única realidad. Me sentía como un náufrago, aferrado a un trozo de madera en un océano de incertidumbre. Y ese trozo de madera era la incomprensión de este caso. Un día, mientras revisaba el historial del paciente, me detuve en una nota de los padres. Mencionaban que el joven había estado muy estresado antes del incidente, lidiando con problemas personales complejos, una ruptura amorosa, presiones académicas. Nada extraordinario para un joven, pero en el contexto de su coma, mi mente, ya desquiciada, comenzó a hilar teorías. ¿Y si no era físico ni mental, sino algo más? ¿Y si había una conexión entre su estado emocional y esta extraña suspensión? La idea era tan descabellada que me dio vértigo, pero al mismo tiempo encajaba con la sensación de desprendimiento que había estado experimentando. La UCI, normalmente un espacio de ciencia y control, se había vuelto un escenario para lo inexplicable. Había cruzado la línea. Mi escepticismo había sido reemplazado por una mezcla de terror y una macabra fascinación. Ya no buscaba la cura, buscaba la verdad, sin importar cuán ajena fuera la medicina. Me sentía como un arqueólogo desenterrando un artefacto prohibido, sabiendo que lo que descubriera podría desmoronar no solo mi carrera, sino mi propia cordura. La quietud del paciente de la cama 12 ya no era solo inmovilidad, era un desafío, una voz silenciosa que me arrastraba más y más profundo en su misterio. Y yo, el doctor, el hombre de ciencia, estaba indefenso ante su llamado. Me encontraba en un laberinto sin salida, cada sendero científico culminando en el mismo muro impenetrable. La biblioteca del hospital, antes mi santuario de conocimiento, ahora me parecía un mausoleo de respuestas inútiles. Empecé a buscar en lugares que jamás habría considerado. Foros de internet sobre fenómenos inexplicables, libros antiguos de folclore local, incluso relatos de chamanes y curanderos que hablaban de almas perdidas o cuerpos vacíos. La idea era ridícula, lo sabía, pero la ciencia me había abandonado. ¿Qué otra opción me quedaba? Pasaba horas en mi oficina, con las persianas bajadas, escudriñando pantallas con teorías que habrían provocado la burla de mis colegas. Me convertí en un investigador clandestino de lo paranormal, un doctor renegado que buscaba en la oscuridad lo que la luz no podía revelar. Mis manos temblaban al teclear palabras como posesión o desdoblamiento astral, pero una parte de mí, la parte que sentía el frío y la ausencia en la cama 12, se negaba a descartarlas. Era una desesperación silenciosa, un grito ahogado en la soledad de mi convicción. No podía parar. Una noche, la desesperación me llevó a un límite insospechado. Convencido de que la ciencia no tenía respuestas, me aferré a la idea más descabellada, de una interrupción violenta. Un shock extremo podría despertar lo que fuera que habitaba o había abandonado el cuerpo. En la quietud de la madrugada, con el pulso martillándome en las sienes, me acerqué a la cama 12. Mis manos temblaron al desconectar uno de los monitores principales. La alarma estalló, ensordecedora, rompiendo el silencio sepulcral de la UCI. El personal corrió. La sala se llenó de caos y gritos. Pero en la cama,
El paciente permaneció inmóvil, ajeno al pandemonium. Ni un parpadeo, ni un suspiro. Solo la misma gélida, incomprensible ausencia. Mi acto de desesperación fue mi fin profesional. Fui destituido, mi licencia bajo escrutinio, mi reputación hecha añicos. El paciente falleció semanas después, sin despertar, su caso archivado como un enigma médico. Pero para mí, no fue un enigma. Fue la confirmación de que hay sombras que la ciencia no puede iluminar. Años han pasado, pero el frío de esa cama, la sensación de la presencia gélida, los susurros inaudibles me persiguen. Cada noche, en el silencio, me pregunto qué fuerza oscura se cernía sobre la cama 12. Y sé, con una certeza que me hiela el alma, que nunca lo olvidaré. Fui médico de UCI por 20 años, pero este caso terrible me persigue hasta hoy.